Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que son del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y suba la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy dando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para... Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Qué tal, gente en Baixapa? Llegamos a la ciudad de Loma Grande.
Hola niñas. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. ¡Qué churra! ¿Y esa princesa? No, no. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Súper. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, estamos en la ciudad lo más grande con las profes que se van a presentar y vamos a tener un baile espectacular con esa princesita que ya está a punto de dar sus primeros pasos en el baile. Profe, buen día. Sí, buen día, ¿cómo estás? Qué gusto Bien, bien, tenerte por súper acá. Soy la profe Selene Jiménez. Hace varios años que estamos acá con el taller de danza. Ya se me unió también la profesora Brenda Ortellado, que ya estamos trabajando varios años con el tema del arte, ¿verdad? Más lo que es el tema de la danza. ¿Hace cuántos años más o menos, profe, que están con el baile en lo más grande? Y hace 10 años que yo tengo un taller. Qué gusto. Hace 10 años y ella ya hace 2, 3 años que está trabajando conmigo. Qué gusto, profe. Bueno, espectacular. Gracias por recibirnos. Y vamos a verle a las chicas bailando. Gracias, Que se gracias. escuche el zapucay. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Los paisajes de mi pueblo, las andanzas de mi abuelo, las costumbres de este suelo suenan en una canción. Una fiesta paraguaya donde una polca no falla. Quédate, no te vayas, que ahora empieza la función. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Más caminos por andar, mil historias que contar, cosas buenas por vivir, vale la pena seguir. La alegría de una nación, canto, baile y corazón, celebrando tradición, a mi tierra esta canción. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra de mi encanto. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad.
Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Cuando los paraguayos nos preguntan ¿cómo estás?, siempre respondemos tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despierte siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bueno, llegamos a la ciudad de Loma Grande, estamos frente a esta iglesia en un lugar bastante alto, ¿verdad? Cuando llegas a la ciudad ya sabes por qué le llaman Loma Grande, porque son los más gigantes, subís, bajás, así estás en la ciudad. Una ciudad muy linda, con una altura impresionante. Si te presentás para la gente, por favor. ¿Cómo están? Soy Selene Jiménez, soy concejal municipal actualmente. Bienvenido a vos, a todo tu equipo. Lomagrandenses, ¿verdad? Somos lomagrandenses, así mismo. Hablando un poco de la fundación de esta ciudad. Y 28 de octubre sería nuestra fecha. En realidad sale un acta el 7 de septiembre, pero el 28 de octubre estaría llegando en aquel entonces, en aquella época, a la ciudad de Loma Grande la notificación, ¿verdad? La resolución. Entonces cada 28 de octubre se hace un desfile en conmemoración a lo que sería Loma Grande, ¿verdad? Claro, la fiesta patronal, 28 de octubre. Fiesta patronal es 24 de mayo. Tenemos otra fecha. Otra fecha. Sí, que sería María Auxiliadora, nuestra... Que es la Santa Patrona. Así mismo. 24 de mayo la fiesta patronal. Sí. Y el 28 de octubre, sí, la fundación de Loma Grande. 28 de octubre de 1973. Ok. Así bueno, mismo. queremos mostrarle a todos esta iglesia, ¿verdad? Sí, así mismo. Es una iglesia de María Auxiliadora, nuestra santa patrona. 24 de mayo hacemos lo que sería nuestra fiesta patronal. Miren qué lindo que es. Se lleva a cabo la jineteada, está el parque de juegos, en la plazoleta donde se comen comidas típicas, tanto también el iguazuca, el tallarín de gallina casera, mira, entre otros menús. Esa es la gastronomía de Loma Grande. Sí, así mismo es. Esto fue remodelado. Se ve un altar bastante moderno. Sí, así mismo era. Hasta acá nomás era la parroquia, o sea, la iglesia. Sí. Ese era el antiguo altar. Ah, mira un poco. Sí. Y la comisión parroquial es lo que hizo que sea un poquito más grande, porque ya lo más grande va creciendo de a poco. Claro, se quedaron con una iglesia muy chica. Sí, y ahora va creciendo, es de arquitectura ya moderna. Todo tiene otra vez su paso, su autorización, Claro. etc. Quiero ver un poco el retablo antiguo que
que conservaron, ¿verdad? Muy lindo el retablo, che. Qué bueno que hayan conservado esto. Sí, de hecho había dos opciones, echar la iglesia y construir una nueva, Sí. o hacer lo que se hizo, que es la modificación, ampliación de la misma. La verdad es que quedó muy lindo porque le entra mucha luz natural. Si se fijan, al ver de frente es como que no entra luz, pero al ponerte de costado ves el ingreso de la luz natural. Qué belleza. Llevó muchísimos años realmente la ampliación llevar a cabo. Eso también es antiguo, Sí, es parte de aquel. modificado, actualizado, pero mantiene su esencia. Así mismo. Muy linda la iglesia. Gracias. Creo que es la primera vez que vemos un altar súper moderno en Hacia el una interior. ciudad. La verdad que una belleza la actualización de esta iglesia, porque se mezcla lo antiguo con lo moderno. Sí, así mismo es. Así mismo. Bueno, queremos agradecerte por recibirnos en tu ciudad y No, gracias a ustedes y les abrirnos las esperamos a la puertas gente a que de venga a la iglesia. conocer lo más grande. sí, es cerquita. Sí, así, 40 minutos aproximadamente de Asunción. Sí, pasando Nueva Colombia ya están los más grandes. Y podés venir por Ruta 2, también San Bernardino, Altos Sí, y Sí. lo más grande. sin problema. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que son del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red. Bueno, hay una historia muy peculiar en Lo Más Grande sobre un árbol. Y acá la señora nos va a contar esa historia, si te puedes presentar para la gente. Sí, yo soy la señora Nilda Quise de Vera, la esposa del profesor Ramón Isacio Vera, el que fue autor del libro Relatos del Curupicá. Lleva el nombre de Relatos de la historia del Curupicá porque en la esquina está una planta grande de Curupicá en donde todos los habitantes, la mayoría, se reunían para realizar reuniones, tratar cómo llevar adelante la independencia de Lo Más Grande y muchas otras actividades. Entonces, en ese libro consta todos los protagonistas, los personajes, la historia, cómo surgió la elevación de la categoría a distrito de Lo Más Grande y también, por supuesto, dejó otro, ya en borrador, otro segundo libro en donde va a continuar la historia actual de Lo Más Grande.
La independencia Loma Grande se da en el año 1973, según estuvimos hablando ya. Sí, así es. Así mismo. Y este libro él lanzó en el año 2000. Antes del 73 dependía de quién Loma Grande. Y dependía del distrito de... O sea, era compañía de Altos. Compañía de Altos, Sí. no de Nueva Colombia. No, de Altos. Y por supuesto, la gente de Altos demasiado no querían de que Loma Grande se independizara. Claro. Entonces fue un poco difícil lograr este objetivo. Y se Pero logró. se logró gracias a, según me contaron también los antepasados, que demasiado colaboró mucho también un padre, un sacerdote que era de la comunidad, Sí. el padre Ángel Rosa Cárdenas. Y también muchos otros profesores de la escuela acá, de la escuela del pueblo. Quiero mostrarles el árbol de Curupicaí, que es este, ¿verdad? Si ustedes se fijan, acá estaba el árbol y allá está la iglesia. ¿Dónde exactamente estaba el árbol de Curupicaí? Y aquí en la esquina, yo les invito para mostrarles y un milagro que surgió otra vez la plantita del Curupicaí después de que una tormenta haya echado la planta de la historia. Y- ¿En qué año se cae este árbol? Y se cayó ya después del 2010, por allí era, con una tormenta. Y entonces en este libro también que le dedicaron como ciudadano ilustre a mi marido, siendo intendente don Hugo Jiménez y presidente Sí. municipal, la profesora Martina Vergara, acá es una parte del fragmento de su libro que consta un poquitito, homenaje, dice, al querido profesor Pocho, Loma Grande, 26 de noviembre del 2005. Y esta es una parte que trae en su libro, en donde sigue invitando para que nos sentemos, dice, ven, siéntate aquí, cerca de mi tronco, te daré sombra con mi follaje y escucha, si quieres saber todo lo que ha pasado aquí, desde que yo tengo memoria, toda la historia de mi lugar favorito, sabes, aún me quieren. Curupicaí, Ramón Isacio Vera Isaz. Esa es Y una la parte del libro. planta de Curupicaí que volvió a salir, ¿dónde está? Y es esta. Y aquí estaba el tronco, esta parte. ¿Cuál es el Curupicaí? Esta es la planta del Curupicaí. Ah, este es. Y aquí en la esquina, Y ahí estaba este sí, árbol. allí. Y esa es la letra auténtica todavía de mi marido también. Cuidemos. ¿Cómo podés hacer también una comparación? De acá de Santi, mira. Acá mismo estaba el árbol. Una foto del Curupicaí grande. ¿Quieres sacar una foto con ese que maestra? En el 2010 cae este árbol por una tormenta y milagrosamente ¿Salió? vuelve a salir otro árbol casi en el mismo lugar. Sí. ¿Ven? Que está a 2 metros. Y antes había muchísimas plantas de Curupicaí, acá cuentan. Yo había escuchado el famoso árbol de Curupaí, Sí, pero pero primera vez que escucho Curupicaí. no, Curupicaí es otra. Y es un árbol que había en la ciudad de Loma Grande. Siempre hubo en la ciudad de Loma Grande. Siempre hubo. ¿Y en qué otra zona del país? Y generalmente en la zona húmeda. Suelo fijarme que allá en la compañía Guayú, cerca donde cayó el mariscal, hay muchas plantas. Y hablando de árboles característicos de una zona, el Curupicaí es un árbol característico de Loma Grande. Y me viene a la mente, y con estas imágenes vamos a viajar hasta la ciudad de Ayolas, un paraíso junto a río, el árbol del Ararú. Es así, Yami, ¿verdad? El Ararú, que tiene inclusive el Festival del Ararú, la ciudad de Ayolas, que es un árbol que solamente dicen que hay en la zona de Ayolas. Entonces, para recordar un poquitito, ahora que estamos viajando de vuelta con Baixapa, recordamos en nuestros viajes otras historias. Entonces le mostramos a la gente y refrescamos un poco la memoria con lo que fue esa visita a Ayolas y hablando un poquitito de ese árbol del Ararú. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante.
Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que son del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la Estamos llegando Honduras y se hace junto a este señor que sabe mucho de historia y conoce toda la historia de la ciudad de Ayolas. Con esta imagen única llegamos al encuentro ¿Qué tal? Tanto gusto. ¿Cómo está? del señor Hugo Ramírez. Vaya, por ahí, ande, por ahí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, ¿qué ¿Cómo tal, está? don Hugo? ¿Cómo te va? Bien, che, ¿cómo vinieron? ¿Qué tal llegaron? Bien, ¿Cómo fue el llegamos. viaje? Muy tranquilo. Me alegro. Manejamos tranquilo, no estamos apurados. Qué suerte. Qué bien. ¿Qué tal, don Hugo? Bien. Vos sabés que llegamos, ¿verdad, junto a vos y ver esto, ¿verdad? Esta es una vista Esta panorámica impresionante, muy linda. ¿Sabe que este es el brazo Añacuá? Originó al brazo Añacuá el nombre en Sí. las cascadas que ustedes observan ahí. Las cascadas del Añacuá. Este brazo no es navegable, ¿verdad? Pero claro, se anda con embarcaciones menores. Yo le hablo como navegante. Sí. Son cascadas que va desde allí. Usted nota la diferencia del agua inquieta, de la inquietud del agua ahí. Sí, hay lugares que se ven que se Sí, están moviendo y lugares hasta, bastante quietos. hasta acá, mira. Esas son piedras. Y esas, Vamos a irnos hacia allá cuando, de nuevo para ver mejor. cuando hay bajante, porque ahora hay una crecida del río. Sí. No importante, pero hay una crecida. Cuando bajante hay, estos caen de las piedras, caen y se notan las cascadas, ¿verdad? Y este es el brazo Añacuá. Como le estaba explicando, este es solamente un brazo del río Paraná. Detrás están varias islas. La que tenemos enfrente, Isla Yegro, que nace allá a la punta y termina frente a la prefectura de Ayola, un poquito más abajo, ¿verdad? Después está la isla Patitacue, otro brazo otra vez. Después la isla Yacyretá, es grandiosa. Luego otro brazo, que es el brazo San Josemí. Y luego la isla Apipé grande. Pero después otro brazo, y está la isla de Apipé chico. Otro brazo y la isla San Martín. Y después el canal, frente a Ituzaingó, ¿verdad? Estamos casi frente a Ituzaingó. Antes que nada, don Hugo, queremos agradecerte tu tiempo y tu predisposición para con nosotros, ¿verdad? Para este programa que busca mostrar lo más lindo del Paraguay, que es su gente, que sos vos, que es la gente Sí. que vio nacer lugares maravillosos, y que te presentes también, que la gente te conozca mejor, que nos cuentes a qué te dedicas. Nos contaron a nosotros que sos una persona que sabe de toda la historia de la ciudad de Ayola. Así nos dicen, ¿verdad? Lo poco que sé. Te quieren mucho y nosotros también, ¿verdad? Queremos en este tiempo, en este momento, conocer la historia de Ayolas. Muy bien, con mucho gusto. Yo soy Hugo Ramírez, soy oriundo de Ayola. Nací, me crié, trabajé con la obra Yacyretá primeramente, ahora no estoy. Con los estudios de factibilidad, justamente como navegante en el río, ¿verdad? Y siempre estuve con esto. Y me gusta ir, me gusta que se sepa la historia de Ayolas. Es importante inclusive dejar archivos, porque la municipalidad no tiene archivos. Entonces, me place muchísimo estar con ustedes. Ayolas, voy a ir con el nacimiento, pero antes la de San Josemí. San Josemí es una aldea muy antigua, que cuando los jesuitas que fundaron Santiago Misiones, allá por el 700 y algo, Sí. fundaron esto como un puerto de emergencia, como un puertecito de emergencia.
y llamaron San Josemí. ¿Por qué San Josemí? Porque aguas arriba estaba San José. Ustedes saben que Posada era nuestro, Misiones era nuestro, y Posadas se llamó San José, fundado por el San Roque González Santa Cruz, ¿verdad? Al igual que Encarnación. Entonces llamaron San José chiquito San Josemí. San Josemí. ¿Verdad? Bueno, y después, más tarde, ya en 1897, por decreto del Poder Ejecutivo, se fundarían 3 pueblos sobre el río Paraná, porque estaba tan aislado esto de la capital. 3 pueblos, en el lugar denominado Tacurupucú, dice la historia, el pueblo de Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias. En el lugar denominado Pirapita, el pueblo de Domingo Martínez de Irala, Puerto Irala. Y en el paraje denominado Corateí, que tenemos a 10 kilómetros abajo, el pueblo de Juan de Ayolas. El decreto. Luego viene el acta fundacional, ya el 12 de septiembre de 1899, casi a 2 años después, ¿verdad? Y dicen los fundadores: hemos procedido a fundar el pueblo de Ayolas, de acuerdo al decreto número tal, el número no recuerdo, en el paraje San Josemí y no Conateí, por hallarse este último, dice, desértico y montuoso, mientras que San Josemí ya era una aldea bien organizada, y muchos de los de las gentes que vinieron después del año 80, sí, pues migraron mucha gente después de la guerra del 70, migraron mucha gente a comprar tierra y a radicarse en Paraguay, principalmente los argentinos, ¿verdad? Entonces ya Ayolas tenía un movimiento comercial importante, sí, San Josemí. Sí. Entonces se funda Ayolas acá por varias razones. Uno por la cercanía de Santiago, otra porque ya está organizado. Entonces se funda San Josemí. Ese es ya en el acta fundacional, 12 de septiembre de 1899, ¿verdad? Entonces eso es lo importante de las raíces de Ayolas, ¿verdad? Después ustedes me van a ir haciendo preguntas porque es importante el desarrollo de Ayolas, sí, así como lo que tuvimos. Me van a preguntar del ararí, que es un árbol típicamente de Ayolas, porque que yo sepa, no sé dónde habrá la madera, pero el ararí tenemos de acá desde cerquita, desde el hotel de turismo, sí, estamos teniendo el ararí, ¿verdad? Ararí es una madera corpulenta, alta, una madera de ley, digamos, porque esto se ha exportado como cedro a Buenos Aires, se ha exportado muchísimo, en jangada. ¿Conoce la jangada? La que en el río se arma con todos los rollos, pero son rollos grandes, ¿verdad? Sí. Madera. Se van armando, atando una con otra, una estructura. Una estructura, una plataforma grande que tenía así como 50 metros de largo por 30, 40 de ancho, ¿verdad? Y eso era tirado por remolcadores que venían a la Argentina y llevaban esto. Se ha exportado mucho. Este ararí se ha exportado como cedro, pues muy parecido al cedro, pero tal vez no tenga la resistencia del cedro, ¿verdad? Entonces se dejó de exportar. Esa es la parte del ararí, porque se hace el festival del ararí justamente en homenaje a esa madera, ¿verdad? Por eso que es importante saber tocar un poco el tema del ararí. Los peces son parte fundamental y un ícono prácticamente de la ciudad de Ayolas, ¿verdad? Una ciudad. Los peces, que sí. La mayor parte de la población se dedica a la pesca comercial y la pesca deportiva, ¿verdad? Tenemos todo tipo de peces del río. Sí. ¿Cuál es el pez favorito de don Hugo? No, la verdad que el dorado por ¿verdad? Su belleza, porque es el tigre del río, porque pelea, porque es peleador en la pesca. En la pesca sí. deportiva va el dorado, sí. Es el pez más peleador que existe, ¿verdad? Después vienen muchísimas especies muy importantes. A la ciudad de Ayolas definitivamente Yacyretá le impulsa. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Efectivamente. ¿Cómo llega Yacyretá? ¿Quién propone o qué tuvo Ayolas para que Yacyretá se establezca en esta ciudad? Bueno, porque las cascadas del Yacyretá,
de la Pipé o Yacyretá, Pipé y Yacyretá, que es mucho más pronunciado que esta que te lo estoy mostrando, ¿verdad? Son las que se pensó desde mucho antes, allá por el 22, se ha hecho ya un proyecto argentino, de represar esto, pero era una miniatura de lo que es ahora, ¿verdad? Entonces eso fue la atracción, la caída, los rápidos de Yacyretá, ¿verdad? Entonces, Ayolas anteriormente no teníamos ni camino de tierra siquiera. Y la entrada hoy a la ciudad de Ayolas todavía faltaba un lugar. Claro. Tranquilo, pacífico. Sí. Y la ruta de tierra se inauguró en el 68, ¿verdad? Y luego ya comenzaba en el 77 las primeras obras, digamos, la villita y luego la villa permanente, ¿verdad? Sí. Después se ha hecho el puente sobre el brazo de Añacuá, del cual participé yo con un remolcador, con balsa. Después se hizo el aeropuerto, bueno, eso es 79, 80, 83, vino un impasse de gobierno a gobierno, no sé. Y recién en el 84 comienza la obra con Eriday. Oficialmente, la obra con Eriday, ¿verdad? En el 84, y ya saben la culminación de la obra ya, hasta cuándo, ¿verdad? Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo yemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás?, siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir, Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despierte siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos.
En este momento estamos con un gran artista, Papito Zárate, ayolense, que está compartiendo con nosotros. Así que, don Papito, muchas gracias. A la orden y bienvenidos aquí en mi pueblo y también en esta hermosa playa que es criado. Cuando yo me crié ya conocí así hermosa playa con este muelle y bueno, con este muelle prácticamente no hace muchísimo que está, pero la playa sí era un lugar turismo de mucho tiempo. Vamos a caminar, don Papito, y vamos a ese muelle tan lindo en esta bella ciudad de Ayolas y también preguntarte, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo arrancaste con la música? ¿Quién te inspiró para agarrar la guitarra y decir voy a ser un gran artista, ¿verdad? Y también soy poeta porque escribí ¿Poeta también? También sí. Tengo un premio como reconocimiento que me hicieron acá en un festival, el Ararí, de cada año de la ciudad de Ayolas. Sí. Cuando cumplió los años 115 años. Sí. Ahí me hicieron un homenaje. Y ahí tengo el reconocimiento, que es un cuadro que me regalaron los organizadores del Festival Ararí. Pues yo soy el fundador de ese festival. Pues yo vine que es un festival icónico, muy conocido. Muy conocido, sí. Y reúne a mucha gente en Ayolas. Sí. Cuidado ahí, Santi. Sí. Y como era un festival en 1999, hicimos festival internacional. Sí. Porque ahí ya el intendente ya nos apoyó, porque yo vine con esa idea de Buenos Aires. Yo viví en Buenos Aires con la música. ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires, don Papito? Bueno, me iba 10 años y volvía y después me iba, total 23 años. En la sumatoria total, 23 años sí. Viviste en Buenos Aires. Más argentino que paraguayo, porque cuando tenía los 45 años volví acá. Y hace 20 años, va a ser 20 años que estoy de vuelta. Estoy contento porque este lugar, acá tenemos nuestra naturaleza. Sí, así mismo es. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Y yo escribí por nuestra naturaleza también, música también para Ayolas. Todavía no tengo bien preparado, pero ya voy a preparar para grabar. Yo estuve mucho tiempo enfermo, estuve en la cama. ¿Y ahora dos años estuve postrado en la cama, 2 años. 2 años, 5 meses, así que y ahora estoy recuperando. Con mucho, ¿cómo te puedo decir? Con mucha esperanza y con mucho sacrificio hice, porque por mi familia, pues yo sé que todos me quieren. Y yo mismo me quiero. Y el Dios Todopoderoso me iluminó, me trajo de vuelta. Porque mi operación, yo tengo 5 operaciones. Me dijeron que... ¿Se puede saber de qué, Papito? Tenía una infección muy avanzada y yo no me cuidaba. Pues tenía que hacer mi estudio antes para superar eso y no podía, pues no tenía capacidad. Me pedía mucha plata para hacer los estudios. Entonces, me caí, cuando me caí. Totalmente me llevaron en un hospital nacional en Itagua. Esa tarde mío me cortaron, tuve 22 días ahí y 3 días inconsciente. Y hoy estamos en el muelle. En el muelle de Ayolas. De tu querida ciudad de Ayolas. Querida ciudad de Ayolas, así mismo es. Y la gente tiene que saber, ¿verdad? Sí, la verdad. De dónde es así Papito Zárate. Así es. ¿Y qué es lo que más le gusta a Papito Zárate? ¿Qué es cantar, verdad? Sí, yo canto. ¿Y seguís escribiendo poemas? Sí, sigo escribiendo. Quiero
pasar a este lugar y mostrarles un poco este muelle y que vean lo lindo de este lugar. ¿Cómo se llama tu hija, papito? Claudia Berenice. También va a ser cantante, porque está, o sea, todavía no, porque tiene 7 años. ¿No puedes regalar un poema? Poema para improvisar. Nada más que podía cantar una música que hice para... Tenemos un recuerdo, un patrimonio acá que se llama la planta arari, un árbol viejo que está acá. Y dicen que ese árbol solamente se conoce su existencia en Ayolas. En Ayolas. No se conoce en otro lugar del Paraguay ese ararí. Sí, ararí y también tatané. ¿Es ararí? Ararí se llama, ararí. Ararí. Porque dice que esta planta que vino de otro país, de cuando fue un creciente soberano de aquellos tiempos. No puedo mentir porque no sé cómo mismo es la situación. Pero vino y creció acá. Y es acá como cedro paraguayo para nosotros. Porque se hace muebles, se hace hasta tirante para casa, se hace todos los revestimientos, una hermosa planta, no tiene veta, solamente cerrar y afinar y lijar y hacer tu mueble hermoso. Así que para la gente sigue investigando. Sí, la planta se llama ararí. Ararí. Sí, y no se encuentra en otro lugar. A otro lugar del mundo. No de Ayolas. De Ayolas. No, pero ya averiguamos ya. Algunos dicen que hay no sé a dónde que está, no me acuerdo de eso. Pues yo no estoy preparado, como digo que hace 2 meses que estoy recuperando yo. 2 meses que me levanté de la cama. Fuerza, papito. Y estamos con el creador del Festival del Ararí. Así mismo, sí. Y nos regala una canción para toda la gente que está mirando. Voy a cantar una música que yo empecé como ayolense, vine de otros países y me dijeron, hace una música para Ayolas. Y el título le puse Un paraíso junto al río. ¿Por qué? Porque yo vine con un, como decir, con todo respeto, Curepa, un porteño vino conmigo acá para pescar, para conocer el lugar. Y le hice recorrer por todas partes, por el agua, porque mi hermano tenía su vehículo. Entonces me dijo, vamos a recorrer. Claudio, me dice, ¿qué vos haces en mi país? Este es un lugar, un paraíso junto al río, me dijo. Te dijo tu amigo argentino. Acá, sí. Me dijo así mi amigo. Y me dice, algún día ahí pensé, algún día voy a empezar, voy a hacer esa música. Y cuando eso no está todavía preparado para hacer para escribir con un poeta. Y vino un amigo, que es un gran folclorista, que se llama Mario García Ciani, de Asunción. Y nos entrevistó acá con nosotros y yo tenía un grupo que se llamaba Paraná Purají. Ahí entera, como primera voz mi sobrina, María Magdalena Salinas se llama, canta muy bien. Y mi sobrino, el riquitista, Ignacio Salinas, como le conocen, como a mí también, a él le conocen Nachito, a mi papito. Y Ramón Barrio y Cipriano Vera estaban con nosotros. Y armamos con guitarra, todos tocamos guitarra. Y armamos voces y cantamos esa música, predicamos con el muchacho ese que vino, que me ayudó para escribir esa música. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Y voy a cantar esa música entonces para ustedes. Un paraíso. Un paraíso junto al río. Dice así. De Papito Zárate. Ayolas, romance y río, dulce remanso de la amistad. Este humilde canto mío en tu homenaje quiero cantar. De arroyo de pescador, de lindas mujeres y el ararí. Hermosos amaneceres tan coloridos como el de ayer. Tu añejo tataré, un siglo ya transcurrió de tu estampa del ayer. La historia no se olvidó, el tiempo te vio crecer, algo de aquellos cambió, pero sabe mantener lo mejor que Dios te dio. Por boten de malas aguas, por el rugiente Añajua, en dos costas y lo mal, reina al verde el tropical, ante el Paraná bravío, tú eres canción de paz, un paraíso junto al río, bajo el sol del Paraguay.
a las aguas por el rugiente Añagua, en tu costa filomada reina el verde tropical, ante el Paraná bravío, tú eres canción de paz, un paraíso junto al río, bajo el sol del Paraguay, un paraíso junto al río, bajo el sol del Paraguay. Gracias, gracias. Bravo, don Papito Zárate. Un paraíso Justamente, junto al río, sí. bajo el sol del Paraguay. Bajo el sol del Paraguay. Qué lindo. Yo a veces digo, bueno, ya se va a arreglar toda la cosa acá, porque estamos eligiendo un presidente que vale la pena, o tener un candidato que pueda hacer esas cosas, ¿cierto? Entonces, para eso estamos preparando, y yo le apoyo a ellos. Yo como músico, como profesor de guitarra también enseño también, y la música también enseño. Entonces le digo, yo le apoyo a usted. Yo quiero una persona que pueda manejar nuestro barrio como presidente o como presidenta del barrio, porque planta ahí para San Josemí, porque este San Josemí es viejísimo, ¿vale? San Josemí en el año 700 por ahí era, 720 no sé qué era, que ya era acá poblado poquito, había los barcos llegaba acá de cargar su merca, y acá teníamos mercadería. Y ahí dice que había mercado, eso todo, ¿sí? Más o menos tengo la historia. Y este muelle hace aproximadamente 40 años que se hizo de vuelta, cuando empezó la represa. No había muelle acá, pero la arena siempre tenemos acá, así hermoso. Nosotros nos bañamos acá en la playa, hermosa. La playa una belleza. Y la gente viene acá y se baña. Antes había solamente un suboficial ahí, cuidaba y hacía los documentos a la gente que se va. Sí. Porque por ahí sin rol se llama un pasaporte, como te va por río, por ejemplo, a zona argentina, ellos te agarran ahí tu documento, te dice. Y el documento, presentar eso, como si fuese un pasaporte, ¿no? Se llama rol, que daba la Marina acá. Así mismo es. Y después yo tengo muchas historias, es largo mi historia, ¿cierto? Viste que no puedo cantar, estoy afónico, me quedé afónico de tanta... Pues yo me mandé a revisar ya a un especialista mi cuerda vocal. Los hermanos Zavala, por ejemplo, linda voz tiene. Y yo que quisiera cantar de vuelta como antes tenía linda voz. Y ahora me bajó el registro, se llama, que me bajó un semitono, que no llego más, porque me quedé. Entonces me dijo, no tenés nada que ver, no tenés nada en tu garganta. Y después le conté que estaba operado muchas veces. Dice que de ahí produce también de la anestesia. Sí. De tanta anestesia te produce, te deja así débil la garganta. Eso me pasa. Fuerza, don Papito. Así fuerza, y queremos felicitarte y agradecerte por este momento. Voy a cantar una música que escribí recién. Acá cerquita queda el añejo tatare. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Se llama el añejo tatare, porque todos los chicos vienen, los estudiantes, sacan fotografías, llevan para su trabajo, para presentar en su colegio. Y yo tengo mi local ahí, una casa de vidrio ahí. Yo soy peluquero y aparte peluquero y terrero. Completito. ¿Le llamo Baité? Ya vete. Entonces, yo escribí, un día vino los Andes, iba a despojar todito. Iba a despojar todito el árbol. Sí. Y le dije, no, eso no toqué, porque ese es nuestro patrimonio, es una madera historial. Don Papito Zárate y mi viejo tatare. El añejo tatare. El añejo tatare, sí. Ahí está. Lo que pasa es que es muy largo, un poquito largo, en guaraní. Por favor, sí. Don Papito. El viejo tatare, pero guapero tereré, vete y bujare vete, robo con mi maracá. Si amigo fuera mi,
y ya te va a ser projeto a clase, batatare botellera. Cansa de vole, oye prepara, oye ya por actividad. José Botero o Macá, hoy te va a pegar. Paraíba exponaba, la hija esa agua. Ojo y vaya amigo, fuera hasta y porque la maraca. Ya hoy como la truqueada, a pique volei a ver. Ojo a Gemma Ricardo Pérez, hoy por ahora y miruna. Tatara y huepe ya upe domingo llavero. Ya en tu polca tonaba allá hoy como al ayer. Estudiante fuera o visitaba al añejo tatarí. Fotografía o bueno, ahora iba a apurar. San José mi pe o muy pa, upe planta y tú y te va, se pura gente a moye eva. El patrimonio de San José. Mi turista ojasaba, o por ando mayupé, puro ima parejones, cuburamito y ya se baja el chupé, 300 años y de orejones, se me sellar y fuera, andume o me piré por esa imbaba, al dedo mi elefante, nadie hay de adelante, y ya se crecer. Claudio Sara de Ojaima, pura Jesús peruana, todo está mandando a jurar la historia del Tatar. Gracias. Demasiado le agradezco a usted, porque esto yo no esperaba. Pero yo, como dice el hermano Zabala Miguel, me dice, vos mereces, papito, hacer el favor y por el único vos que puede hacer estas cosas, me dice, y cuento con vos. Yo me ofrecí a ellos, le hice la primera guitarra para cantar a ellos. Ya, una lástima ya terminó el tiempo si no le hacíamos cantar. Entonces me dijo... Pero te mereces, don Papito, pues no digas que no te mereces esto y más. Gracias. Amigo. Y que esté en este espacio, en este programa con nosotros compartiendo, es muy valioso y que la gente sepa valorar a sus artistas. Exactamente. Y más lo que me gusta. Los felicito y pido a Dios Todopoderoso que los bendiga a todas estas jóvenes, a la juventud, porque lo que usted está haciendo nadie puede hacer. Los viejos nosotros ya no podemos hacer. Usted tiene capacidad y tiene bendición y capaz de levantar nuestra cultura paraguaya. Gracias, papito. Demasiado le agradezco a ustedes y que es joven. Y ojalá que siga y que se levante más estas cosas a más días. Nosotros somos los agradecidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, amiga. No nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando.